Hoy es el 4 de agosto. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana seguimos leyendo de la versión Reina Valera contemporánea. Hoy vamos a concluir el segundo libro de Crónicas, leyendo 35 y 36, y mañana entramos en el libro de Esdras. Josías celebró la Pascua del Señor en Jerusalén a los 14 días del mes primero. Puso a los sacerdotes en sus respectivos oficios y los confirmó en el ministerio del templo del Señor. A los levitas que enseñaban a todos los israelitas y que estaban dedicados al Señor les dijo: ustedes no volverán a llevar sobre los hombros el arca santa. Pónganla en el templo que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, y sirvan ahora al Señor su Dios y a su pueblo Israel. Prepárense a servir por turnos y según el orden de la familia de sus padres, tal y como lo ordenaron el rey David y su hijo Salomón. Quédense en el santuario, según la distribución de las familias de sus hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. Celebren la Pascua, y después de que se hayan santificado, preparen a sus hermanos para que cumplan con la palabra que el Señor nos dio por medio de Moisés. Y el rey Josías dio al pueblo allí presente 30,000 ovejas, corderos y cabritos de sus propios rebaños, y 3,000 bueyes, todo para la Pascua. También sus príncipes dieron con generosidad al pueblo y a los sacerdotes y levitas. Para celebrar la Pascua, Hilcías, Zacarías, Jehiel, oficiales del templo, dieron a los sacerdotes 2,600 ovejas y 300 bueyes. También Conanías y sus hermanos Semaías y Nataniel, y Hasabías, Jehiel y Josabad, jefe de los levitas, dieron a los levitas 5,000 ovejas y 500 bueyes para los sacrificios de la Pascua. Preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos, lo mismo que los levitas en sus turnos y conforme al mandamiento del rey. Al celebrar la Pascua, los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de mano de los levitas, mientras los levitas desollaban a las víctimas. Luego tomaron parte del holocausto y asimismo tomaron de los bueyes y lo repartieron según lo que les correspondía a la familia del pueblo, para que ellos ofrecieran al Señor lo que está escrito en el libro de Moisés. Asaron en el fuego el sacrificio de la Pascua, conforme a la ordenanza, pero lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos y sartenes, y enseguida lo repartieron entre todo el pueblo. Después prepararon lo que a ellos mismos y a los sacerdotes les correspondía, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de las grasas. Por lo tanto, los levitas prepararon esto para ellos mismos y para los sacerdotes hijos de Aarón. Los cantores hijos de Asaf estaban en su puesto conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Emán, y de Jedutún, el vidente del rey. Los porteros estaban en cada puerta y no era necesario que se apartaran de su ministerio, porque sus hermanos los levitas les preparaban lo que les correspondía. Así fue preparado aquel día todo el servicio del Señor para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar del Señor conforme al mandamiento del rey Josías. Ese día y durante los 7 días siguientes, los israelitas que estaban allí celebraron la Pascua.
y la fiesta solemne de los panes sin levadura. Nunca antes, desde los días del profeta Samuel, fue celebrada en Israel una Pascua como esta. Ni ningún rey de Israel celebró una Pascua como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas y con todo Judá e Israel y con los que se hallaban allí y con los habitantes de Jerusalén. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. Después de todo esto, y luego de que Josías había reparado el templo del Señor, el rey Necao de Egipto le presentó batalla en Carquemis, a orilla del río Éufrates. Josías salió a su encuentro, pero Necao envió mensajeros a decirle: ¿Qué tengo yo que ver contigo, rey de Judá? Yo no he venido hoy a atacarte, sino que vengo contra la casa que me ha declarado la guerra. Dios me ha dicho que me apresure, así que deja de oponerte a Dios, pues Él está de mi parte. No vaya a suceder que Él te destruya. Pero Josías no se retiró ni atendió a las palabras de Necao, que eran de parte de Dios, sino que se disfrazó para presentarle batalla, y se enfrentó a él en el campo de Megiddo. Y como los arqueros disparaban sus flechas contra el rey Josías, éste les dijo a sus siervos: «Sáqueme de aquí, que estoy gravemente herido». Sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en otro carro para llevarlo a Jerusalén, donde murió. Josías fue sepultado en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por él. En memoria de Josías, el profeta Jeremías compuso un lamento fúnebre, el cual se halla escrito en el libro de los lamentos. Y hasta el día de hoy todos los cantores y cantoras recitan este lamento por Josías, que fue adoptado en Israel como el lamento oficial. Los demás hechos de Josías, lo mismo que sus obras piadosas conforme a lo que está escrito en la ley del Señor, y sus hechos primeros y últimos, se hallan escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Capítulo 36. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó rey en lugar de su padre en Jerusalén. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. Pues el rey de Egipto lo quitó del trono de Jerusalén y condenó al país a pagarle 3,300 kilos de plata y 33 kilos de oro, e impuso como rey de Judá en Jerusalén a Eliaquín, hermano de Joacás, a quien le cambió el nombre y lo llamó Joacín. A Joacás mismo Necao lo tomó cautivo y lo llevó a Egipto. Joacín tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años, pero hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios. Y el rey Nabucodonosor de Babilonia lo atacó y lo llevó a Babilonia cautivo y encadenado. Nabucodonosor también se llevó a Babilonia los utensilios del templo del Señor y los depositó en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacín y sus repugnantes prácticas y otras cosas que en él se hallaron, se hallan escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. En su lugar reinó Joaquín, su hijo. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días, pero hizo lo malo a los ojos del Señor. Así que 1 año después el rey Nabucodonosor mandó por él para que lo llevaran a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos del templo del Señor, y como rey de Judá y Jerusalén impuso a Sedequías, hermano de Joaquín. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años.
Pero Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte del Señor. Además se rebeló contra Nabucodonosor, al cual había jurado servir, y se empecinó en no volverse de corazón al Señor, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad e imitaron toda la repugnante práctica de las naciones, y contaminaron el templo del Señor que Él había santificado en Jerusalén. El Señor y Dios de sus padres no dejaba de enviarle su palabra por medio de sus mensajeros, pues amaba a su pueblo y al lugar donde habitaba. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios y de sus profetas, y menospreciaban sus palabras. Finalmente, la ira del Señor se encendió contra su pueblo, y ya no hubo remedio. El Señor lanzó contra ellos al rey de los caldeos, que en el templo de su santuario mató a filo de espada a sus jóvenes, sin perdonar a jóvenes ni doncellas, ni a ancianos ni decrépitos, sino que a todos los entregó en sus manos. Asimismo, el rey de Babilonia se llevó a su país todos los utensilios del templo de Dios, grandes y chicos, y los tesoros del templo del Señor y los tesoros del palacio del rey y de sus príncipes. Sus tropas quemaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos más preciados. Los que escaparon de morir a filo de espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y hasta el reinado de los persas fueron siervos del rey y de sus hijos, hasta que la tierra disfrutó de reposo. En efecto, la tierra descansó todo el tiempo que estuvo desolada, hasta que se cumplieron los 70 años en cumplimiento de la palabra del Señor pronunciada por Jeremías. Pero para que se cumpliera también la palabra del Señor pronunciada por Jeremías en el primer año del rey Ciro de Persia, el Señor despertó el espíritu de Ciro, para que por todo su reino pregonara de palabra y por escrito lo siguiente: Así dice Ciro, rey de los persas: El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha ordenado edificarle un templo en Jerusalén que está en Judá. Si hay entre ustedes alguien que sea de su pueblo, que el Señor su Dios lo acompañe y vuelva a Jerusalén. Bueno, esta historia sigue mañana con el libro de Esdras. Curioso con Ciro, que no era creyente, pero respetó a Dios y oyó la voz de Dios. Bueno, vamos a entrar hoy en la primera carta de Pablo a los Corintios. Ay, Corintios, para nosotros este libro es la prueba de que cuando uno tiene dones espirituales, los dones espirituales no son señales de la madurez espiritual. Eso es lo que vamos a ver en este libro. Corinto era una ciudad muy importante en comercio, pero inmoralidad en todos lados. Entonces Pablo ya tiene una iglesia allá, escribe esta carta para tratar con los problemas. Toda clase de problemas, divisiones entre ellos, inmoralidad, también él trata con su culto de adoración que eran desordenados. También habla de los dones espirituales y tenemos mucho que ver en esta carta tratando con los dones espirituales. Y otra cosa. Pablo explica que somos llamados
a tener o ser uno en Cristo Jesús y seguir a Dios en su santidad, en amor. Bueno, vamos a entrar. Hay mucho más que decir, pero esto sería leyendo la carta. Capítulo 1, versículo 1 al 17. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que Él les ha dado en Cristo Jesús, porque en Él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo, de tal manera que nada les falta en ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas. Quiero decir que algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Apolos, otros, yo soy de Cefas, y aun otros, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que no he bautizado a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gayo, para que ninguno de ustedes diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, pero no sé si he bautizado a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y esto no con palabras elocuentes, para que la cruz de Cristo no perdiera su valor. Salmo 27, de 1 al 7. El Señor es mi luz y mi salvación. Salmo de David. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿quién podría infundirme miedo? Mis malvados enemigos me ponen en aprietos, se juntan y hacen planes de acabar conmigo, pero son ellos los que tropiezan y caen. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no se amedrentará. Aunque me ataquen y me declaren la guerra, en esto fincaré mi confianza. Le he pedido al Señor y solo esto busco, habitar en su casa todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y solazarme en su templo. Cuando vengan los días malos, Él me esconderá en su santuario. Me ocultará en lo más recóndito de su templo. Me pondrá en lo alto de una roca. Ante los enemigos que me rodean me hará levantar la cabeza, y llevaré a su templo mis ofrendas de alegría. Y allí cantaré salmos al Señor. Señor, escúchame cuando a ti me dirija. Ten compasión de mí y respóndeme. Proverbios 20, versículos 20 y 21. La muerte
más sombría le aguarda al que maldice a su padre o a su madre. Al principio se adquieren bienes deprisa, al final eso no es ninguna bendición. Bueno, en capítulo 35 de Segundo de Crónicas aparece algo que muchas personas han tratado de entender, pero sin entenderlo. Y por qué Josías atacó al faraón de Egipto, Necao. Tal vez porque hay posibilidades. Tal vez pensaba que la alianza de Egipto con Asiria era peligrosa para ellos. Bueno, yo he buscado con mis maestros preferidos, J. Vernon McGee y Chuck Missler, y ellos no tienen respuesta sólida porque la Biblia no explica eso. Pero Chuck Missler dice que por desobediencia, porque aún Dios le había dicho a través del Necao que no entrar en la batalla con él. Ahora unos dicen, pero Necao no era creyente, pero Dios usa a muchas personas, aún un burro en la Biblia para hablar a otras personas. Entonces, para mí, hay posibilidades, pero más que todo, siempre es un misterio. Bueno, Pablo, en el primer capítulo de su carta a los Corintios, comienza después de saludarlos hablando de las divisiones. Hermano, a veces aparece persecución externa contra los cristianos, pero en la historia de la iglesia la persecución solamente ha promovido más el evangelio, pero las divisiones internas sí son un problema, son problemas grandes. Entonces Pablo comienza a rogarlos, y esto me recuerda, y si tiene tiempo usted, que busque Filipenses capítulo 2. Filipenses es una carta de gozo, pero en el capítulo 2, al inicio, Pablo está rogando a ellos que sean unos en 4 maneras. Muy interesante, y esto me hace pensar de cómo nosotros los seres humanos, por alguna razón, siempre queremos promovernos a nosotros mismos o levantarnos a nosotros mismos, y esto causa divisiones. Y en Filipenses, que vamos a tocar más adelante en el año, la respuesta fue humillarnos y entender o considerar a los otros mejores que nosotros. Y vamos a tocar esto en Filipenses. Y si usted quiere, hay un estudio del libro de Filipenses allá disponible. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu bondad, por tu misericordia, por tu paciencia para con nosotros. Yo te pido que cada uno de esta comunidad, que todos nosotros seamos humildes, unidos en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como mencioné, hay estudios disponibles de muchos libros, y si usted está interesado en ver los estudios que hay, que me escriba en el correo davespanol@gmail.com. Tenemos un canal de YouTube, DAV Español, y bueno, hay una aplicación, Daily Audio Bible Mobile App, pero yo personalmente uso los podcasts de Apple. Bueno, lo que sea. Siempre un placer estar con ustedes. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga. Y hasta el día de mañana.